Nuestro estudio bíblico de esta tarde con 2 de Corintios, nos quedamos en el 7 y ahora toca el 8. Segunda de Corintios capítulo 1, perdón, estamos en el capítulo 1, versículo 8, a partir del versículo 8. Y siempre tengan sus Biblias abiertas, es importante y si quieren tomar nota, ¿verdad? Tener lapicero y algo para escribir. Versículo 8 dice, capítulo 1 de 2 de Corintios, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, perdón, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vemos las tribulaciones del apóstol Pablo, los conflictos, los problemas que tuvo que padecer. Él mismo escribe sobre eso. Hay otras ocasiones donde también él sigue escribiendo acerca de sus problemas, sus conflictos y vicisitudes que definitivamente lo hacían un hombre tan fuerte, un hombre tan imponente, tan capaz con respecto a la palabra y con respecto también a resistir. Y eso también debe de ayudarnos a... Si el apóstol Pablo tuvo tantos conflictos siendo tan cercano al Señor, pues por supuesto que nosotros vamos a tener conflictos en esta tierra. No debemos considerar en sí que sea por pecados. No digo que no, tampoco es cuestión de estar buscando y rebuscando cuáles son mis pecados con los cuales, por los cuales estoy sufriendo, padeciendo o tengo tal impedimento o tal situación. No es cuestión de eso, es simplemente que así es la vida del creyente. Podría decirse que es parte del precio de ser creyente. El Señor Jesucristo, cuando el apóstol pues obviamente recibe la visión de él y se convierte. Recordemos que entonces era Saulo de Tarso y para entonces él dejó, a causa de su conversión, él dejó de ser Saulo de Tarso. Es una forma de decir que él murió y que ahora es una persona diferente. No en un sentido alegre o simple de arrepentimiento, como regularmente se entiende o se entendería con cualquier otra persona, sino que él literalmente cambió su vida, se acabó, su vida anterior terminó y ahora era nada más lo que Jesucristo quería de su vida. Pero cuando está tratando el Señor Jesús con Ananías, que es el que va a orar, el discípulo que va a orar y que lo bautiza, le dice el Señor, yo le mostraré cuánto le es necesario que padezca por causa de mi nombre. Es precisamente la respuesta que se da acerca del apóstol Pablo. Yo le mostraré cuán necesario le es padecer por causa de mi nombre. ¿Cuánto necesita, quiere decir, padecer por causa de el nombre de Cristo? Ahora, ¿por qué? Porque así era la forma de ganar la salvación, ciertamente la religión así lo indica, ¿verdad? Que es por medio de los sufrimientos y de las proezas y de las situaciones difíciles que estas personas se ganaron el cielo. Eso no es así. Simplemente es sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús está siendo llevado a la cruz, Él dice, si con el árbol verde hicieron esto, que no harán con el árbol seco, ¿no? Entonces, es precisamente la cruz de Cristo y la persona de Cristo la que invita, llamémosle así, invita el sufrimiento. Y mientras yo más me identifique con el mensaje del Señor y me una más al trabajo y a la obra de Cristo, por así decirlo, más conflictos voy a tener. Más conflictos vendrán a mi vida, más situaciones difíciles, porque el demonio nos odia, el maligno nos ataca. Bueno, sí, podría decirse, esa es una de las razones. Em, Tenemos que privarnos de diferentes cosas. El mundo nos odia porque no somos como el mundo. Éramos del mundo, fuimos sacados del mundo, pero ahora ya no somos como el mundo y por eso mismo también escribe uno de los apóstoles, el mundo nos odia. Entonces, recibimos toda esta carga de conflictos y un creyente que pues no tiene conflictos en su vida, que no tiene situaciones difíciles en su vida, tiene que considerar y reflexionar qué tan identificado o identificada está con la vida del Señor Jesús. Eso es muy importante. Es decir, qué tanto se ha unido y ha dispuesto de su vida y de su ser para la obra y la causa del Señor Jesucristo. Pero si nosotros pues estamos dedicándonos al Señor, pues ciertamente tendremos conflictos, vendrán situaciones difíciles. Podría decirse que el mismo llamado que hace el Señor hablando con Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, pues también viene a nosotros.
El apóstol escribe en Filipenses, ya cuando veamos Filipenses lo vamos a ver, escribe el apóstol que a nosotros se nos concede no solamente que creamos en Cristo, sino que también padezcamos por Él, porque de hecho es un privilegio. Y esa es la forma y la convicción para entender esta cuestión. Es un privilegio, pero también se da a entender que si vamos a recibir un reino gratuito, maravilloso, excelso, pues tenemos que padecer también por ese reino. No para pagarlo, no porque vamos a pagar y recibirlo, sino simplemente es el precio de recibir esa vida y ese reino glorioso al cual vamos precisamente a causa del Señor Jesús. Fue el Señor Jesucristo quien ganó ese reino para nosotros. Así que debemos entender que hay un precio a pagar. Es simplemente eso, hay un precio a pagar. Y el precio a pagar como creyentes es identificarnos con la causa del Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo que somos coherederos juntamente con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Hace esa condición, pone ese paréntesis muy importante, aunque no aparece como paréntesis, yo lo estoy señalando de esta manera. Si es que padecemos juntamente con Él. Si padecemos juntamente con Él, entonces vamos a recibir ese reino glorioso y somos coherederos con Él. Ahora, eso no quiere decir que la salvación está condicionada a padecer por Cristo. Somos salvos por causa de la fe. Pero nuestra fe misma atrae el conflicto. Nuestra devoción y nuestro amor al Señor Jesucristo y la entrega de nuestra vida hacia Él hace que nosotros, pues vamos a padecer, ciertamente, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener conflictos, vamos a tener situaciones difíciles. El apóstol Pablo en este versículo 8, que es el primero que estamos leyendo, pues simplemente nos dice, incluso fueron tan grandes los conflictos, estoy parafraseando, fueron tan grandes los conflictos que incluso pensamos que ya nuestra vida había terminado. Nuestra vida había terminado, pero ¿esto para qué es? Dios también tiene un propósito para estos conflictos. Hay una causa, la causa es que vamos a recibir ese reino glorioso, la causa es que nos tenemos que identificar al nombre del Señor y a la vida y a la esencia y al ministerio del Señor y a su propósito en esta tierra. Al hacerlo y mientras más lo hagamos, más vamos a padecer, más vamos a padecer, pero también más vamos a padecer conforme al cuidado y a la protección de Dios. Recuerden que en cuanto a la tentación, el apóstol Pablo escribe claramente que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Eso es así. No vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una restricción, que existe un cuidado, existe una protección en donde no se nos impondrán cargas más allá de nuestras fuerzas o más bien nuestras capacidades. Y diría yo, más allá de nuestras fuerzas en Cristo. Y ese es el propósito, que pongamos toda nuestra confianza en Él y Él nos dará la fuerza para poder resistir. En el caso bueno, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, donde fueron hacia Galacia junto con Bernabé y Juan Marcos, lo que pasó con Juan Marcos, bueno, era muchacho. Está bien, aún así no es cuestión de que la juventud signifique que que no tenga mucho valor. No es cuestión de eso. Él tuvo mucho valor. Inició su viaje, el viaje misionero, quiso acompañar a estos dos grandes misioneros y llamados por Dios. Pero los conflictos y las vicisitudes y la condición y la situación sobrepasó sus fuerzas. Ahora diría yo, esa condición y situación en realidad sobrepasa las fuerzas de cualquier ser humano, cualquier persona. El punto con el apóstol Pablo y también con Bernabé en ese entonces de su primer viaje misionero, lo que pasa es que ellos pusieron su fuerza y su confianza en el Señor. Y ellos en todo momento de conflicto y de situaciones difíciles, ellos ponían toda su confianza en el Señor. Para ellos no era extraño el rechazo, para ellos no era extraño los milagros que también imponen una carga difícil, la carga de la fama, la carga de la vanagloria y de ese tipo de cosas que por supuesto ellos combatieron y rechazaron. ¿Cuál era la mente de Juan Marcos, perdón, pues obviamente sabemos muy poco, simplemente sabemos que él tuvo demasiado temor y mejor se alejó. Pero lo que menciono es que para cualquier ser humano, para cualquier persona con sus propias fuerzas, tratar de tolerar la vida cristiana y especialmente estar a la par del apóstol Pablo es muy difícil.
¿Qué pasó con Juan Marcos? Lo que pasó con Juan Marcos fue que creció espiritualmente. Perdón, fue creciendo espiritualmente. Puso su confianza en el Señor. Aprendió a tener devoción. Aprendió no solamente que sí vendrían conflictos en su vida, sino aprendió a defenderse y a poner toda su confianza en el Señor. No fue simplemente que había crecido físicamente, o sea, ya no era un joven, ya era un adulto, ya era un hombre mayor. Más adelante el apóstol Pablo, ya sabemos bien, que llama o manda a llamar a Juan Marcos y dice, me es útil en el ministerio. Por supuesto que ya Juan Marcos entonces había madurado, pero espiritualmente. Espiritualmente él ya podía poner toda su confianza en el Señor y es por eso que el Señor a veces permite estos conflictos y que nos parece más allá de nuestras fuerzas. Nos parece que es demasiado lo que estamos padeciendo, nos parece que es demasiado difícil. Es en ese momento donde Dios nos hace o nos quiere hacer entender que nuestra fuerza viene de Él, que si estamos de pie es gracias a Él, que es Él quien nos sostiene, que aunque nosotros, nuestras fuerzas se rindan completamente, pues es Él quien nos da la fortaleza, la paz y sobre todas las cosas, en este caso, como pasó con el apóstol, que nuestra vida, nuestro todavía sigo vivo mañana o seguiré vivo mañana, será verdaderamente gracias a Dios. Por eso tenemos como, bueno, como ejemplo a Santiago, que Santiago dice, no digamos mañana voy a hacer esto, o pasado voy a hacer aquello, o la otra semana voy a hacer esto otro, porque en realidad no lo sabemos. Y esto es precisamente porque ellos tuvieron la experiencia con Dios, la experiencia de vivir cada día siendo perseguidos, siendo atormentados, siendo molestados, siendo odiados y en donde no sabían verdaderamente si mañana iban a sobrevivir, pero si sobrevivían o si vivían, era gracias a Dios. Entonces, al tener esa experiencia, entonces uno verdaderamente le empieza a agradecer a Dios. Le empieza a agradecer a Dios el día de hoy. Si estoy hoy vivo, es gracias a ti. Si estoy vivo mañana, es gracias a ti. Y todo sirve para la misma experiencia de la fe y para mantenerse y continuar precisamente en el esfuerzo de la fe. Ese es el propósito. Aunque Dios les había permitido o había permitido, perdón, esas pruebas, esos conflictos tan grandes eran más allá de sus fuerzas humanas personales, pero no eran más allá de las fuerzas de Dios. El propósito era que se apoyaran en Dios. Para muchos cristianos sucede estos mismos eventos, estas situaciones difíciles y estos conflictos, y el problema es, puede ser así como Juan Marcos o peor, de una vez se alejan del camino del Señor, de una vez se apartan, reniegan del Señor y a veces pasa eso. Es cuando los creyentes o pseudo creyentes, la verdad no lo sabría, si se van a reconciliar o si no se van a reconciliar, sus conflictos son demasiado grandes y entonces por eso se apartan. Se murió tal persona, falleció tal persona, entonces, ¿por qué el Señor se la llevó? ¿Por qué el Señor se lo llevó? Así que entonces yo mejor me aparto completamente de él. Es cuando los conflictos sobrepasan las fuerzas humanas. El punto que sí, hay conflictos y situaciones difíciles que sobrepasan nuestras fuerzas. Por eso es que tenemos que aprender a apoyarnos en las fuerzas del Señor. ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? Fue abrumado de tanto conflicto que perdió incluso la seguridad de su propia vida. No sabía si iba a sobrevivir. No era cuestión de si iba a comer o no iba a comer o en dónde iba a comer o quién le iba a dar de comer. Era cuestión de que no sabía si iba a conservar la vida. Ya la esperanza de su vida ya no estaba en él, ya no estaba en sus manos, ya no estaba en sus fuerzas, estaba completamente en las manos de Dios. ¿Qué es lo que pasa con un verdadero ministro de Dios? Un verdadero ministro de Dios tiene que ser integrado a todos estos conflictos tan complicados, tan difíciles, precisamente para conocer que es Dios quien le sostiene y le mantiene y le da fortaleza. Bien, ahora pasamos al versículo 9. Siempre capítulo 1, 2 Corintios, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, escribe Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Em, y era más o menos de lo que estaba hablando. Ahora, el versículo es más profundo y es bastante fuerte, ya que
a nosotros como creyentes, a veces el Señor precisamente nos lleva hasta este punto. Nos lleva hasta el punto de la muerte o casi muerte. Puede ser, quiero decir, no es que sea todos ni es una obligación. El Señor sabe a quienes prueba, a quienes lleva, a quienes les da ciertas cargas. Eso es una cuestión de Él. Él entiende, Él comprende perfectamente. La vida cristiana no es una vida perfecta y sencilla, suave, eh, aliviada, por así decirlo. Tenemos el consuelo de Cristo, pero hay conflictos y los conflictos tienen un propósito. En el caso del apóstol Pablo, y por eso es importante este versículo 9, es que el asunto con el conflicto o el propósito del conflicto era que él llegara a creer, que su confianza llegara a ser tal que entendiera y que pusiera toda su confianza ya no en sus piernas, en sus capacidades, en su cuerpo, en la posibilidad del dinero, el beneficio del dinero, ni en ninguna cosa, sino en la seguridad de Dios, absolutamente Dios, para, para incluso levantarle de los muertos. Obviamente de lo que está hablando es de la resurrección. Confiar en Dios, abandonarse completamente en confianza a Él y no preocuparse ya por la muerte, saber que la muerte puede venir en cualquier momento, pero el que decide sobre nuestras vidas es Dios. Llegar a eso fue necesario para el apóstol Pablo, debido a su ministerio, debido al camino, debido al propósito que él tenía, debido a su forma de querer entender al Señor Jesucristo y de querer vivirlo, que de hecho es el llamado hacia todos los creyentes, que todos los creyentes lleguemos a eso. Pero llegar a tener esa fe, para llegar a tener esa fe, hace falta conflicto o conflictos, sea como sea, y para cada quien, conflictos que nos indiquen y nos hagan entender de que nuestra confianza debe estar completamente y plenamente en Dios, que Él incluso hasta levanta a los muertos, por supuesto, pero debemos tener los problemas y las situaciones difíciles. Esto es muy certero para quienes han tenido esas experiencias de cercanas a la muerte, esas experiencias de casi morir o sobre todo las tendrán. Esto es muy importante porque si somos creyentes que de verdad estamos buscando el camino del Señor y de verdad nos estamos entregando a Él y queremos tener esa mayor capacidad, esa mayor entrega, buscar esa unión más con el Señor Jesucristo, pues vendrán este tipo de conflictos. Eso es algo que debemos entender. Yo les menciono esto a las personas cuando lo que quieren es ver al Señor. Por ejemplo, quieren tener la visión del Señor. Tal vez con eso lo entendemos más fácil. ¿Usted quiere ver o le gustaría ver al Señor? ¿Está preparado o preparada para ver al Señor? Lo que quiero decir es que ver al Señor no es cualquier cosa. Ver al Señor o para ver al Señor, tengo que entender o tengo que aceptar la idea de que mi vida ya casi que terminó. Y con esto no me refiero a que mi vida ya voy a morir al día siguiente. No, o en ese instante. No, sino que mi vida, lo que yo soy hoy, se ha terminado. He dejado de existir como lo que soy hoy. Al ver al Señor Jesucristo, si quieren le pueden llamar shock, si quieren le pueden llamar un impacto, es un impacto tan grande que ciertamente transformará nuestras vidas. No digamos ver el cielo y ver al Señor en el cielo, pues no es como ir a Francia, no es como ir a Europa, no es como ir a Asia, no es ninguna cosa así, es algo muy elevado, es algo muy grande. Tenemos, por ejemplo, las grandes experiencias de los apóstoles y los profetas. Cuando el profeta Isaías ve la gloria de Dios, él dice, yo soy solo humano, yo he visto la gloria de Dios, debo morir. Y por eso es que hacen lo del carbón encendido para tocar sus labios. Yo habito en un pueblo de labios inmundos, mis labios son inmundos, dice Isaías. Ese es el único grito que tiene de que definitivamente merece morir.
Ciertamente lo que le pasó al apóstol Pablo, más o menos lo mencioné hace un momento, pero ya lo he mencionado también, que al ver el apóstol Pablo al Señor Jesucristo fue un impacto tan grande que su vida se acabó. Esos 3 días que estuvo en ayuno y en oración no fue, Señor, ¿para qué? Era porque su vida había terminado. Su vida, lo que él fue, ese blasfemo, ese grande hombre religioso, pero que ciertamente su religión lo llevó a blasfemar y a maldecir al Señor Jesucristo, el verdadero Señor y Salvador y Dios. Em, es un impacto ver la presencia de Dios, ver la gloria de Dios, es un impacto muy grande y las personas no pueden quedar igual. No puede ser la misma persona, lo mismo le pasó al apóstol Juan cuando ve la presencia del Señor allá cuando estaba en Patmos. Entonces, eh, llegar a tener la vida de Dios, ahora sí regresamos a esto, llegar a tener la experiencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, hay un precio a pagar. Y ese precio a pagar muchas veces es de mucho dolor, es de mucho conflicto, es de mucho malestar. Y en este caso, ¿por qué es? En este caso, con el apóstol Pablo, la idea era que pusiera toda su confianza en Dios. ¿Por qué? No lo había puesto, no lo había hecho, no creía en el Señor suficiente, no creía en Dios el Padre lo suficiente. Al final no conocemos ni esa respuesta y creo que ni siquiera el apóstol Pablo la conocía. Solamente era algo que Dios conocía. Y Dios sabía que era necesario para este apóstol que pasara por estas cosas, que pasara por estas vicisitudes para que tuviera una experiencia más profunda de Dios. Eh, Eso lo podemos transportar a nuestra vida, obviamente en un sentido mucho más pequeño, pues no tenemos la vida del apóstol, no tenemos la entrega del apóstol y no tenemos el mismo llamado. Pero eso no quiere decir que no tenga el Señor los mismos propósitos, el mismo camino, el mismo deseo, la misma inspiración, ¿verdad? Obviamente el llamado de Él, pues nada es incomparable, nadie más lo igualará. Sin importar qué títulos se pongan y qué cosas se hagan, nadie puede igualar lo que tuvo el apóstol Pablo. Para Dios, en su propósito, en su llamado y lo que quería hacer a través del apóstol, necesitaba que él tuviera esa confianza o mayor confianza. Y la medida de la confianza la ve Dios y la decide Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? O hasta dónde quiere Dios que llegue, es Él quien lo sabe. Es por eso lo importante del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo y Él es el que decide sobre nuestras vidas y nosotros nos dejamos guiar. El apóstol Pablo se dejaba guiar y la guianza del Espíritu Santo, y esto es otra cosa muy importante. La guianza del Espíritu Santo no le libró de los problemas, no le libró de los conflictos, ni le hizo todo color de rosa. Em, la guianza del Espíritu Santo y el camino del Señor, así como lo fue con nuestro Señor Jesucristo, le indicaba llevar cargada su cruz y así como el Señor Jesucristo morir. Al apóstol Pablo, más adelante en su vida, le dan profecía. Ya está por terminar los viajes misioneros y le dan profecía de que sería arrestado precisamente en Jerusalén. Y él dice, ¿por qué me hablan de esta forma? ¿Por qué me dicen ciertas cosas? ¿Por qué quieren que yo cuide o que libre mi vida? Por supuesto, estaba recibiendo profecía, pero no era la dirección del Espíritu Santo, no vayas. La profecía le estaba diciendo, si vas a Jerusalén, ahí te van a arrestar. Pero el Espíritu Santo solamente le estaba avisando, ¿para qué? Prepárate, prepárate. ¿Será que tenemos esa experiencia o hemos llegado a ese nivel de cristiandad, ese nivel de fe? El Espíritu Santo le estaba diciendo, vas a ir a Jerusalén y vendrán conflictos, pero eso no quiere decir no vayas. Prepárate, porque tienes que atravesar esos conflictos, tienes que ir por todos esos problemas. Y ya sabemos todo lo que pasó. Casi lo mataron en esa trifulca, ahí en el templo, allí en Jerusalén. Casi lo mataban, eh, lo fueron a librar los soldados, tuvo que dar testimonio, estaba arrestado, pasó bastante tiempo arrestado, apeló a César, mientras iban al viaje a Roma, naufragó, ¿se recuerdan? Toda esa historia, todos esos conflictos. ¿Y a Roma a qué fue? A estar arrestado más tiempo, por más tiempo. El Espíritu Santo no le dijo, no, no vayas.
No, 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 no vayas por aquí. El Espíritu Santo le avisó y en esos conflictos le dijo, tienes que prepararte. Esto es lo que vendrá para ti. Cuando le decían los hermanos, no, no vayas, mira lo que te va a pasar, mira esto. ¿Por qué me dicen estas cosas? ¿No saben que yo estoy listo, estoy dispuesto incluso para entregar mi vida por el Señor Jesucristo? No solamente estoy dispuesto a pasar la cárcel, los conflictos o que me golpeen, estoy dispuesto a que me maten. Y eso es lo que debo hacer. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor, el Espíritu Santo me manda. Entonces, ese nivel de entereza, ese nivel de confianza, ese nivel de seguridad, Dios lo conoce, Dios sabe lo que necesitaba el apóstol y es por eso que le permite estos conflictos antes, los cuales él menciona acá. Él permite estos conflictos antes precisamente para que se prepare, para que esté listo, para que pues lo que viene son conflictos más complicados, más difíciles y esa es la vida cristiana. El Señor Jesucristo cada vez en su ministerio era más fuerte, era maravilloso, se manifestaba la gloria de Dios, pero esto hacía que se dieran más conflictos, más problemas, más tentaciones. Pero lo que pasó antes lo preparó para lo que venía y todo su ministerio y toda su vida lo preparó para su cruz. Y ese es el propósito de los creyentes. Es ese caminar de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria, sí, pero nos estamos preparando para esa cruz. Nos estamos preparando para ese momento. Y ese momento no indica que nos maten específicamente. Es el momento de la muerte. Todos tenemos que vivir y pasar por la muerte. Pero estamos preparados. Todos tenemos que vivir y pasar enfermedades. Estamos preparados. Todos tenemos que vivir la soledad, la viudez. O si no, antes de la viudez, pues viene la muerte, ¿no? Ya saben las alternativas. Nos estamos preparando para eso. Vean que no estoy hablando de una vida tan entregada y tan especial como la del apóstol Pablo, aunque nuestra vida es especial en Cristo Jesús, pero no tenemos ese mismo llamamiento. Ahora, no pensamos o no sabemos o no entendemos de que Dios mismo también nos está preparando para los conflictos que vienen delante a nuestra vida y que por eso permite conflictos hoy. Para que cuando vengan otros conflictos que no son igual de fuertes, sino son un poquito más fuertes, nosotros ya tenemos la experiencia, ya sabemos qué fue lo que pasó, cómo el Señor nos sacó adelante, cómo el Señor nos guió. Entonces vienen los conflictos más fuertes y esos conflictos más fuertes no solamente los atravesamos, no solamente los vencemos en Cristo Jesús, sino que también nos hacen más fuertes y aumentan cada vez más en nosotros. En esta carta, el apóstol Pablo lo va a mencionar, aumentan en nosotros el nivel de gloria. El nivel espiritual, el nivel de nuestro yo espiritual, de nuestro nuevo hombre, de nuevo ser, nuevo hijo, hija de Dios. Pero hacen falta conflictos, hacen falta problemas. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Lo que nos toca a nosotros es tener una plena convicción de lo que significa ser cristiano. Y lo que significa verdaderamente ser cristiano es que ser cristiano no, perdón, ser cristiano no significa que vamos a tener problemas todo el tiempo y tenemos que aguantarnos los problemas y se acabó, sino que ser cristiano significa que vamos en un caminar, en un camino el cual llegará al punto más difícil, al punto más complicado, el cual llamamos muerte o proceso de muerte, proceso de morir. Y que en esta vida cristiana nos estamos preparando para ese momento. Es cierto que hay quienes les asalta la muerte así de un momento a otro, está bien, y no se pudieron ni preparar ni nada, simplemente se acabó, es cierto, pero aún así tenemos que estar preparados. Y con este preparado, obviamente, iniciamos con nuestra salvación. Nuestra salvación inicia en el momento en que nos convertimos, ahí estamos preparados. Pero el propósito también es de que sirvamos a Dios en todo sentido y en toda nuestra vida. Cuando estamos bien, que sirvamos a Dios, pero también cuando estamos mal. Cuando tenemos salud, que sirvamos a Dios, pero también que sirvamos a Dios cuando tenemos enfermedad. Cuando hay juventud, que sirvamos a Dios,
y que por supuesto cuando haya vejez también estemos listos, preparados, ya creciendo y continuando en ese crecimiento espiritual precisamente para servirle a Dios a pesar de nuestra vejez o incluso por sobre nuestra vejez, si lo quieren ver así. Lo cierto es que Dios es un Dios que nos prepara para los conflictos y para las situaciones y usa esos conflictos para que su gloria y su presencia en nosotros vaya creciendo. ¿Qué es lo que necesitamos? No lo sabemos. En realidad es Dios. Y a lo que me refiero es que necesitamos más fe, por supuesto, necesitamos más fe, pero ¿cuánta? Yo no lo sé y nadie lo sabe. ¿Cuánta seguridad necesito? ¿Cuánta confianza? ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta paz necesito yo? Yo no lo sé, pero sí sé que Dios sabe qué necesito yo hoy y qué voy a necesitar para el conflicto de mañana. Y me prepara para ese momento. Por eso son tan importantes las historias del Antiguo Testamento. Por eso son tan necesarias, así como fue el conflicto entre Jacob y el Señor, en el momento en donde le cambia el nombre y dice, ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás más Israel. ¿Para qué hizo Dios ese conflicto? ¿Para qué lo hizo? Para prepararlo para su encuentro con Esaú, su hermano, para que no tuviera temor. Peleaste contra Dios y ganaste y venciste. Por eso ahora eres Israel. Y para que no se le olvidara, le tocó, ¿recuerdan? El ligamento. Y entonces de ahí en adelante cogió ese encuentro con Dios, ese mostrarse de Dios y estar ahí con Jacob fue precisamente para prepararlo, porque ya al día siguiente se encontraría con su hermano. Dios es así. Y Dios es así con nosotros. Dios sabe lo que viene más adelante y nos prepara. No nos lo dice, sino que nos prepara. Vean qué ternura la de Dios y qué forma tan excelsa la de Dios. ¿Qué pasaría si Dios nos dijera en el momento en el cual partimos de esta vida, partimos de esta tierra? ¿Qué haríamos? Así como Ezequías. Seríamos como Ezequías, nos pondríamos a llorar, Señor, acuérdate que te he servido, Señor esto, Señor aquí, Señor allá, para empezar, ¿no? Pero por otro lado, ¿será que estamos preparados? ¿Será que el saber el momento nos prepara o nos da más temor? ¿Nos hace sentir mal? ¿Nos peleamos contra Dios? No, Dios no nos dice el momento. Dios lo que hace es prepararnos. Dios nos da las pruebas para que vayamos preparados para los conflictos porque sabe que más adelante vendrán más conflictos. Y estos conflictos significan que estamos creciendo más en gloria y que estamos creciendo más espiritualmente y que estamos encontrando más esa seguridad y esa unidad con el Señor Jesucristo. eh, Se dan cuenta, nuestro crecimiento no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos hace crecer y quien nos dirige. Y en eso es importante el conflicto. Ya tenemos varias razones para los problemas, para entender los problemas. Esto no quiere decir que amemos los problemas. Esto no quiere decir que Dios se goza con nuestro dolor y nuestros problemas. Son una escuela. Esta vida es una escuela. Nos enseña, nos muestra a tener confianza, a ser fieles a Dios, a limpiarnos de la maldad. Así cuando ya venga el momento de partir de esta vida, estemos preparados, genuinamente preparados. La vejez también nos prepara para eso, nos prepara para ese momento, porque ya no estamos con las visiones de la vida, con el pensamiento de la vida, ya nos estamos preparando para, bueno, ya estoy por partir, ya estoy por alejarme, por dejar esta vida. Y poco a poco se empiezan a ir las cosas de las cuales tanto dependimos. En algunos casos incluso son los sentidos. Se van los sentidos, se va la fuerza, se va la salud. Incluso lo que mencionaba antes, lo de la pareja, lo cual no quiere decir que amemos esa situación o que esas situaciones pues son correctas. Recuerden que todo esto vino a causa del pecado, ¿qué? La muerte, la vejez, la enfermedad. Todas estas cosas vinieron a causa del pecado. Y nosotros como creyentes, nacidos de nuevo, sí, pero todavía tenemos nuestro cuerpo, tenemos que vivir y tener todavía estas experiencias. La soledad, la enfermedad, la vejez y por supuesto la muerte a causa del pecado, la muerte de nuestro cuerpo, quiero decir. Y Dios nos prepara.
Dios nos prepara y no solamente nos prepara, quiero utilizar eso para una mayor comprensión de Él, para fortalecer y unir más los lazos, estrechar los lazos más con Él y por supuesto tener una convicción mucho más profunda de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos hace aptos, nos hace preparados para eso que Él tiene preparado para la eternidad. Él quiere prepararnos para la eternidad y por eso tenemos que ir creciendo de gloria en gloria, cumplir, ser fieles, estar preparados, estar listos, saber que en cualquier momento el Señor nos puede llevar. Esa convicción es precisamente la que debemos tener y muchas veces no la tenemos. En cualquier momento el Señor nos puede llevar. Por lo tanto, mi vida, mi pensamiento, mi concepto no debe ser, bueno, ¿qué voy a hacer de aquí en 20 años? Con esto no quiero decir que cambiemos muchas situaciones de nuestra vida. Por supuesto, hay que comprar casa, hay que tener vehículos, hay que criar una familia y todo eso es bueno y es pleno. Aún así, no tenemos la vida segura ni comprada a nadie. Sabemos que en cualquier momento el Señor nos puede tomar y eso también nos prepara para ese momento de la muerte, de la partida. El Señor es fiel. El Señor es fiel. No tenemos seguridad sobre esta vida, pero sí tenemos seguridad de Él. Y Él sabe en qué momento nos va a llevar, en qué momento nos va a llevar. Llamar, perdón. ¿Y esto por qué? Porque sabe que aquí tenemos todavía compromisos, sabe que todavía tenemos responsabilidades, sabe que todavía tenemos que cumplir. Bueno, entonces todavía yo te voy a dejar tanto tiempo, pero está en las manos de Él siempre. Esa seguridad nos da confianza para enfrentar el momento difícil, sea de enfermedad, sea de soledad, sea de invalidez incluso. ¿Verdad? ¿Qué tanto agradecemos por nuestra vida? ¿Qué tanto agradecemos a Dios por lo que hoy tenemos? Hoy puedo oír, hoy puedo ver, hoy puedo caminar. Se lo agradezco al Señor. Le agradezco al Señor por todo lo que me da. Pero en algunos el Señor dice, es necesario. Es necesario este conflicto, es necesario este problema, es necesario que pases por esto. ¿Por qué? Porque necesito que crezcas. Por lo que yo voy a hacer aquí contigo, con tu vida, pero también por lo que voy a hacer en la eternidad con tu vida. Y nuevamente, ¿quién sabe eso? Nadie, excepto Dios. Dios es quien lo sabe. Yo no estoy guiando mi crecimiento, es Dios quien guía mi crecimiento, es Dios quien sabe. Y Él usa mis conflictos, usa las vicisitudes de mi vida para, por supuesto, cumplir su voluntad en mí. Y es su voluntad, su voluntad. Él no me lo dice, Él no me lo muestra. Tal vez me muestra una cosa, tal vez me muestra otra, pero al final lo único que tengo que hacer yo y lo que Él espera de mí es que confíe, que confíe. El apóstol o le faltaba confianza o simplemente Dios quería que confiara más. Al final no lo sabemos. Es Dios quien lo sabe. Es Dios quien lo sabe y Dios le permite este mal o le permite este peligro. Como dice él, tuvimos sentencia de muerte, le permite este peligro, esta situación tan difícil, tan complicada, tan estresante. ¿Para qué? Para que él pusiera toda su confianza en Dios. Si le faltaba, no lo sabemos. Si Dios quería que fuera más fuerte, no lo sabemos. ¿Qué tan fuerte? No lo sabemos. Dios lo sabe. Y es Dios quien lleva el crecimiento de nuestras vidas en sus manos. Lo que nos toca a nosotros principalmente es no ser rebeldes, no desconfiar, no apartarnos. Si no estoy mal, es Santiago quien dice, cuando venga la tentación, dejemos que tenga todo su cumplimiento. Es decir, obviamente no es que caigamos, sino que no salgamos huyendo en cuanto a las pruebas. Perdón, mejor uso la palabra pruebas. Cuando vengan las pruebas, no salgamos huyendo, no denigremos, no desistamos o no pensemos de Dios mal, sino que dejemos que la prueba tenga todo su cumplimiento para que entonces, a causa de la prueba, venga la recompensa. A causa de la prueba que yo tengo hoy, Dios tiene recompensa para mí.
sea en esta vida y por supuesto sea en la eternidad. Pero el propósito es que vayamos creciendo de gloria en gloria, que nuestra fe se vaya fortaleciendo, que nuestra fe se vaya aumentando, aunque no usamos términos de aumento de la fe propiamente, pero que al menos se vaya fortaleciendo, o Dios es quien sabe lo que nosotros necesitamos. Y necesitamos tal grado de fe para estas situaciones o vicisitudes que vendrán. Espero que quede bastante claro. Tiene sus propósitos. Para el creyente tiene sus propósitos, los problemas y las situaciones difíciles. Versículo 10. Estamos en el capítulo 1, versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Perdón. Vean, muy importante, la historia o en otro sentido, los antecedentes. ¿Cuáles son sus antecedentes? El cual nos libró. El apóstol Pablo está pensando en todas las veces que fueron librados. Aquí estaba pensando en esta sentencia de muerte, la cual él menciona en el versículo 9, pero él también ya había visto cómo Dios le había librado antes. Él nos libró y nos libra, es decir, todavía seguimos vivos gracias a él. ¿Por qué no entra alguien a matarme? ¿Por qué no entra alguien y me saca y me lleva con la multitud, la muchedumbre y entonces me matan? Es gracias a Dios. Si yo estoy vivo, si estoy respirando en este presente, en esto actual, es gracias a Dios. Y por supuesto, esperamos que nos libre, en quien esperamos que nos libre. Entonces, eh, perdonen, aquí no he revisado los tiempos, pero utilizaba el apóstol Pablo mucho el tiempo aoristo. Y en el tiempo aoristo hay una seguridad, una confirmación absoluta de que sería librado, utilizando el verbo acá, sería librado por Dios o que ya fue librado por Dios. Es un futuro, pero ya fue librado, ya fue completado. Entonces esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y si de todas maneras caen en ese momento en la muerte, de todas maneras tenemos la esperanza, la cual ya vimos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, la esperanza de la resurrección. En la esperanza de la resurrección caeremos o seremos tomados por la muerte, por ese aguijón del pecado, ¿verdad? Seremos tomados, pero será por un tiempo. Después viene el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y entonces nos sacará de la tumba. Nos mandará, dará la orden y nos sacará de la tumba. Y menciona el apóstol Pablo, ese será el momento donde será sorbida la muerte en victoria. La muerte puede ser que nos tome por un tiempo, pero ese tiempo no será para siempre. Pasó con el Señor Jesucristo, sí. Vean tan importante que es. El Señor Jesucristo le tomó la muerte, ¿cuánto? 3 días y 3 noches. Pero no fue para siempre. No dejarás que tu santo vea corrupción. Estaba la profecía dada por David. No dejarás que tu santo vea corrupción. El único que hizo eso fue el Señor Jesucristo. Pero 3 días y 3 noches estuvo la muerte, aparentemente dominándolo. Aparentemente él ya había perdido, pero él se convierte en el que triunfa sobre la muerte y toma las llaves del infierno y toma las llaves de la muerte. Entonces, aunque pareciera, y así es, que por un tiempo tendremos que pasar en la tumba, no será para siempre. Apenas será un breve tiempo, un breve momento. Entonces vendrá el llamado del Señor Jesucristo, el cual todavía estamos esperando y están esperando en la gloria del Señor. Vendrá el llamado del Señor Jesucristo con su voz, nos levantará y la muerte será destruida para siempre. Él nos va a librar, en todo momento nos va a librar. Así que esta seguridad y esta confianza de que Dios me libra de esa sentencia de muerte me ayuda para mi seguridad y mi confianza de que, por supuesto, cuando al final la muerte me tome por un tiempo, tengo toda la seguridad que el Señor Jesucristo vendrá y me levantará de la tumba. Nos librará de tan grande muerte. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso. Y de eso se tratan los milagros del Señor. Los milagros del Señor se tratan de demostrarse una y otra vez que Él es más poderoso, más poderoso que el diablo, más poderoso que el mundo, más poderoso que los elementos, más poderoso que cualquier cosa. Y es por eso que toda nuestra confianza debe ser dada a Él. A veces, tal vez, no nos damos cuenta que no confiamos completamente, que no confiamos plenamente, pero el Señor lo sabe y es por eso que nos pone en esos conflictos y es por eso que debemos vivir el proceso.
El proceso es difícil, el proceso es doloroso, el proceso nos hace llorar, nos hace lamentarnos, pero por supuesto después está la victoria. Tenemos toda la seguridad en el Señor Jesucristo que tendremos la victoria. Y eso es lo que debe verse cada creyente. Por supuesto que vamos a ver la victoria incluso de la muerte, que es lo peor, que es el enemigo más difícil, que es el enemigo que definitivamente no se va a vencer, pero Cristo es el único que lo vence por medio de su cruz, por medio de su resurrección. Si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar en gloria juntamente con Él. Versículo 10, versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Qué importante son la oración, es la oración de la iglesia. Qué importante es la intercesión. Qué importante y qué necesaria es para el apóstol Pablo, que tenía esa misión, que tenía ese ministerio, que tenía estos graves conflictos. Él sabía, tenía toda la seguridad de que la intercesión de los hermanos, la intercesión de la iglesia era vital para que él saliera adelante, para que tuviera triunfo. El Señor entonces escuchaba a Pablo, veía a Pablo en su ministerio, pero Pablo es uno fundamental que dice, no, no, yo no estoy solo, ustedes están conmigo, ustedes están en mis prisiones, también lo dice en Filipenses, ustedes están intercediendo por mí y gracias a su intercesión también yo sé que seré librado. Hablando está en Filipenses y así tiene varios lugares. La intercesión es importantísima, la intercesión es necesaria y es vital de toda la iglesia para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, el don concedido a nosotros por medio de muchos. Al final el Señor contesta las oraciones, sea de una persona nada más, pero aquí el apóstol Pablo está señalando las oraciones de muchos. Y es debido a este versículo que tenemos que considerar la intercesión vital e importante. Qué bueno es que más y más y más personas y más creyentes estén intercediendo delante de una petición, delante de una situación, delante de una nación. Qué bueno, es excelente, precisamente porque la idea es que más personas den gracias. Y en esa gracia también, o en esas gracias, en esas acciones de gracias, más exactamente, es más glorificado Dios. Es simplemente un proceso, es un proceso en el cual Dios bendice contestando a las oraciones y debido a que son muchos orando, Dios recibe muchas acciones de gracias y esto también glorifica a Dios. Es un proceso. Y ese es el proceso por el cual Dios también hace muchas cosas y por el cual Dios también contesta muchas cosas. Hay muchas evidencias en este capítulo. Terminamos ese primer pasaje, pero todavía no hemos terminado el capítulo. Entramos al segundo pasaje del capítulo ya para terminar el capítulo 1. Tiene que ver con situaciones de los viajes del apóstol Pablo, así que solamente vamos a ver si encontramos algo que resalte y que tenga que ver con la doctrina y con todo lo que estamos leyendo. Versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Son características muy importantes. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es sencillo. El Evangelio no es complicado. El Evangelio no necesita nuevos asuntos, nuevos retoques, otras revelaciones y otras manifestaciones. El Evangelio es simple. El problema es no vivirlo. Ese es el verdadero problema y querer vivirlo a través de otras cosas. Por eso es tan importante ir leyendo y versículo a versículo. Puede ser que para quienes sea algo cansado esto, pero es muy importante porque entendemos genuinamente cómo es el Evangelio. La idea es llevar el nombre del Señor Jesucristo a las personas que no le conocen, enseñarles de su palabra, enseñarles quién es Él y por supuesto vendrán conflictos y vendrán problemas, ¿no? Siempre el diablo viene a atacar. Esto nos ayuda a crecer,
nos ayuda a seguir adelante y el propósito es seguir avanzando, seguir avanzando. La dirección de la iglesia no es hacia arriba, no es hacia grandes construcciones, no es hacia multitudes en sí, juntarse en un solo lugar, sino la idea es expandirse, la idea es de dominio, es dominar más y más territorio. Esa es la idea. Cuando no se vive de esta manera, entonces hay un grave conflicto en el Evangelio y se da, llamémosle la frialdad y el estado seco, por así decirlo, si quieren llamarle también así. Es decir, ¿de qué se trata el Evangelio? Lo que pasa es que no entiende de qué se trata el Evangelio porque no lo está viviendo. No está compartiendo a Cristo, no está hablando de la salvación y de la verdad de la fe del Señor Jesucristo y por supuesto no vienen situaciones que le hagan crecer. Entonces no siente crecimiento, no vive el crecimiento, no tiene un desarrollo espiritual y entonces lastimosamente y se da, sobre todo ahora en este tiempo que entramos a mucha apostasía, se dan otras cosas, otras corrientes pseudoevangelios y cosas así, que lo que hacen es poner todo más complicado. Y por eso es fácil, es sencillo. No necesitamos hablar en secreto, no es como esas órdenes raras y reuniones de personas en togas y cosas así que tienen que hablar en secreto y guardarse secretos. En el Evangelio no hay secreto. En el Evangelio no hay secreto, lo que pasa es que es una dirección del Espíritu Santo. Y lo que pasa con la mayoría de la iglesia es que no siguen, no obedecen al Espíritu Santo. Y entonces, como no le obedecen, como no comparten la palabra, como no comparten el Evangelio, como no aprenden a hacerlo, sea evangelistas, que sería lo más sencillo, hablando en forma muy respetuosa, ciertamente, porque el Evangelio genuinamente es muy, muy profundo. Y el maestro o la maestra tiene que seguir hablando del Evangelio. Sea que hable del Antiguo Testamento, sea que hable del Nuevo Testamento, sea que hable de David, sea que hable de Moisés, tiene que seguir hablando del Evangelio. Nuestro centro es Cristo Jesús, su vida, su esencia, quién es Él, y ya estuvo. Y si simplemente nos pasamos predicando del Señor Jesucristo, avanzaríamos bastante. Pero no hay secretos, no hay otras revelaciones. Es cierto que hubo multitud de teólogos a lo largo de la historia de la iglesia y todos ellos son muy buenos, pero tienen que hablarnos del Señor Jesucristo. No de otros secretos, no de otras disposiciones, no de otras formas. A eso es la sencillez a la cual se refiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era tremendamente sabio y muy ilustrado, pero él no hablaba de eso. Él solamente quería hablar de Cristo Jesús. Ese es su propósito y es la conclusión a la cual él vendrá. Ese es su propósito. Así nos presentamos de esta forma, no con sabiduría humana, no con tretas humanas, no con situaciones humanas. Simplemente presentamos el Evangelio y que venga a Cristo quien quiera venir a Cristo y quien quiera recibir el Evangelio. Y se acabó. Eso es todo. Eso es todo y nada más. Sino con la gracia de Dios. Dios entonces imparte su gracia. Es Dios entonces quien al yo estar leyendo me tiene que ir mostrando cómo es Cristo, cómo compartir de mejor forma al Señor, qué figuras puedo utilizar para que otra gente entienda. ¿A qué personas el Señor me está llevando a que les comparte el Evangelio? Y lo que tengo que hacer es hablarles del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo era sencillo. Y al decir sencillo era, de hecho, él hablaba de la forma más fácil, hablaba como a niños para que entendieran todos, no tenía secretos. Es cierto que él menciona las cosas espirituales y las cosas celestiales y también que hablar de las cosas terrenales. Y dice, si estas cosas terrenales no las enti que les digo, no las entienden, ¿cómo van a entender las celestiales? Sí, pero es que no son secretos. Las cosas celestiales es lo que vino a traer el Espíritu Santo ya de por sí. O sea, al venir el Espíritu Santo a nosotros, entonces tomamos estas cosas espirituales y transforman nuestra vida, el ser hijos de Dios, el que Cristo se empiece a manifestar en nuestra vida. Todas estas cosas las menciona el apóstol Pablo. ¿Qué? ¿De qué se trata? Siempre el centro es Cristo Jesús. Cuando vienen nuevas doctrinas, nuevas formas, nuevas corrientes y situaciones así, ustedes pueden ponerle los nombres que quieran, es entonces cuando se da la complicación del Evangelio y lo que se hace es alejar
al creyente de Cristo. Empiezan las sectas, empiezan las desviaciones y por supuesto muchos llegan a condenarse lastimosamente. Pero así se dio a lo largo de toda la historia de la iglesia y se dieron también las religiones, el establecimiento de la religión oficial, ustedes ya saben cuál es, pues se dio en base a todo este tipo de cosas, añadirle, ponerle otro escritor, otro pensador, otra forma, y la idea es hacerlo lo más complicado posible cuando no hace falta para nada. Si vamos a leer otros escritores, lo cual es muy bueno, pero si vamos a leer otros escritores que nos enseñen a Cristo o que nos den una forma más aumentada de la que ahora tenemos de quién es Cristo Jesús. Trato de elegir mis palabras lo más delicado posible, ya que existen diversas formas de ver al Señor Jesucristo, incluyendo el Jesucristo hombre, que se da mucho ahora, que se trata de separar al Señor Jesucristo del verbo, del logos propiamente, que es el logos de Dios. Al separarlo, entonces ya queda Jesucristo hombre y entonces eso lo quieren sacar. Hay algunos teólogos que incluso buscan hacer esto, lo cual es muy condenable y muy malvado, ciertamente. No podemos separar al Señor Jesucristo de su divinidad y de su esencia gloriosa, eso es imposible, ni tampoco de sus milagros. Quien hace eso, pues también está añadiendo más maldad y está desvirtuando la verdad del Evangelio. La sencillez y la sinceridad de Dios. Cualquiera que quiera hablar con secretos y que yo les voy a mostrar un secreto más profundo y cosas que nadie había oído y todas esas cosas casi siempre pues son mentira, casi siempre. Si se da algún maestro o maestra que les enseñe más profundamente el evangelio, pues lo que va a hacer es nada más hacerlo más sencillo, más fácil. Yo no entendía esto antes. Ah, bueno, ahora lo entiendo un poco mejor, más profundo, más claro. Eso es. Y esa es la revelación que da el Espíritu Santo. No da otras revelaciones u otras ilustraciones que vayan a cambiar la esencia del Evangelio. Eso ya tiende mucho al sectarismo y a los falsos maestros. Eso es muy importante tener en cuenta. Versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, pero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ciertamente está hablando de su corona y es muy importante, esto también lo subrayé, es muy importante para entender de que en realidad nuestro fruto es la gente y las personas que vinieron a Cristo. Esa es nuestra corona, esa es nuestra corona. Y por supuesto, gente como Timoteo, gente como Tito, que aprendieron tanto del apóstol Pablo, tenían, por supuesto, este gran maestro, que de hecho incluso él los acreditaba como sus colaboradores. Él los acreditaba como representantes de él en diferentes iglesias. Esto también tiene que ver con lo que menciona aquí. Nosotros también somos gloria de ustedes. Pero la verdadera ganancia de la iglesia, de los siervos de Dios, de los ministros del Señor, es pues la iglesia, o sea, los creyentes y los corazones de las personas que vienen a Cristo y por supuesto conforme hayan crecido, conforme han crecido. El apóstol Pablo en una ocasión menciona acerca de la obra y menciona que cada quien va a sobreedificar y el fuego mostrará la obra de cada quien. Si la obra de uno fue hojarasca o paja, se va a quemar, pero si la obra de otro fue piedra, fue algo sólido, fue algo que se mantiene, aún por medio de la prueba, se da a demostrar que es un verdadero trabajo y una verdadera obra. Y dice el apóstol Pablo, cada quien recibirá su recompensa de acuerdo como sobreedificó. La recompensa de la iglesia no está en riquezas, no está en bienes, no está en terrenos. Ya saben, la iglesia religiosa, cómo fue, cómo se dio mucho de esto y muchas otras. Pero el verdadero fruto de la iglesia de Cristo son los creyentes, los nacidos de nuevo, porque estos son los que durarán para siempre. Y estos son los que está buscando Dios para la eternidad y a los que está preparando Dios para la eternidad. Es muy importante tener presente siempre eso, que el propósito siempre serán los creyentes y siempre será el propósito de la iglesia el crecimiento de los creyentes. Eh, Hago esto mención, ya que hay muchos creyentes que aparentemente no quieren crecer.
o no tienen en sus propósitos el crecer, o como una misión el crecer. No entiendo por qué. ¿Para qué están viviendo? Si vivimos nosotros como creyentes, ya que tenemos la salvación, pues entonces, ¿por qué seguimos viviendo si tenemos la salvación? Bueno, el propósito es ciertamente publicar al Señor, hablar del nombre del Señor Jesucristo, ciertamente, eso es importante, pero esto lo haremos mejor si vamos creciendo espiritualmente, compartiendo nuestra fe. Conforme vayamos nosotros siendo mejores, seguiremos siendo más efectivos o llegaremos a ser más efectivos precisamente para el trabajo y el compromiso de atraer más corazones a los pies del Señor Jesucristo. Esa es la ganancia. La corona entonces del creyente es cuántas personas recibieron a Cristo. ¿A cuántas personas les enseñé de Cristo Jesús? ¿Ya? Pónganse a pensar con respecto, si ahora en este instante fuera ya su juicio delante del Señor, considerando que esta es precisamente su corona. Su corona depende de cuántas personas vinieron al conocimiento del Señor Jesucristo por usted. Y no solamente eso, sino cuántas personas se fortalecieron, tal vez reconciliaron, gracias a su esfuerzo, gracias a su entrega, gracias a su compromiso, gracias a sus palabras. Cuántas personas crecieron, empezaron a leer la palabra de Dios, empezaron a asistir a la iglesia gracias a usted, etcétera. Y esto solamente se lo digo para que reflexionemos todos en dónde estamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyentes. Y es cierto, sí, hay que trabajar, hay que tener familia, hay que criar familia y todo lo demás, pero no podemos evitar el compromiso. Ninguna otra cosa evita el compromiso que tenemos delante del Señor de llevar más corazones delante de sus pies. Si es que queremos tener una corona en el cielo, ¿verdad? El propósito entonces de un maestro, de una maestra, es enseñar la palabra de Dios y ahí está su corona, en enseñar la palabra de Dios genuinamente y que su obra y que su trabajo permanezca en esos corazones. Quiere decir que esos corazones verdaderamente crezcan en fe, verdaderamente crezcan en sabiduría y se mantengan, sigan adelante. Un padre tiene que ser un maestro, una madre tiene que ser una maestra, ciertamente, de sus hijos. Enseñarles la fe en primer lugar. La primera maestra del Señor Jesucristo ciertamente fue su madre, María, ciertamente. Y esto es importante. Y esto es importante, así como cualquier función de cualquier madre es estar llevando a los pies del Señor y darles buen testimonio a sus hijos, porque también tiene que ver el testimonio. Y de eso dependerá nuestra corona. Es igual ser pastor, es igual ser evangelista, es igual cualquier otro ministerio. Nuestro propósito en la iglesia es llevar corazones, fortalecernos nosotros, que cumplamos con la misión del Señor, que seamos fieles a lo que Él nos ha dado y que vayamos creciendo así todos. Recuerden que los ministerios, los dones son diferentes para cada quien. El Señor ha repartido también talentos y todo eso es diferente, pero en esencia, la ganancia es los corazones, las personas mientras se mantengan firmes en el Evangelio hasta su muerte y entonces nos veamos en el cielo. Y todo eso está registrado, todo eso está registrado. ¿A quiénes les hablamos? ¿Quiénes se convirtieron? ¿Quiénes reconciliaron? ¿Quiénes buscaron al Señor? ¿Quiénes crecieron? Todo eso está registrado. Y de eso depende nuestra corona, o sea, nuestro galardón, lo que también llamamos nuestro